Atenas en 1862, con el monte Licabeto de fondo, cuando la ciudad se parecía más a un gran pueblo. Hoy, la misma colina está rodeada por un mar de luces, de una metrópolis de millones de habitantes. Pero, como hace un siglo y medio, sigue siendo un testigo silencioso de la historia. Gustave Eiffel posa en la escalera de caracol de su creación en 1889, cuando la torre todavía era llamada inútil y monstruosa. Esta escalera, que conectaba el segundo y el tercer nivel, fue desmontada en 1983 y vendida por partes en una subasta. La catástrofe del dirigible Hindenburg, el 6 de mayo de 1937. El gigante, lleno de hidrógeno altamente inflamable, se quemó en solo 34 segundos, poniendo fin a la era de los dirigibles de pasajeros. Un frigorífico Philips de 1956 con una radio incorporada. En una época en que la tecnología intentaba penetrar en todos los rincones del hogar, los ingenieros crearon este híbrido, que sin embargo nunca se popularizó, quedando como un curioso artefacto de su tiempo. La actriz británica Jane Seymour, en los años 70, poco antes de hacerse mundialmente famosa, fue durante este periodo, en 1973, cuando interpretó a la chica Bond, llamada Solitaire, en la película Vive y deja morir. El Departamento de Cálculo del Tesoro de los Estados Unidos, a mediados de los años 20, antes de la aparición de las máquinas electrónicas, se llamaba ordenadores a estos empleados que realizaban manualmente los cálculos más complejos con aritmómetros, procesando los datos financieros de todo un país. Una casamata de ametralladora alemana acribillada por los proyectiles de los aliados durante los combates en Normandía en 1944. Cada abolladura en este blindaje es un testimonio mudo de la ferocidad del asalto y de la potencia de fuego que se empleó para neutralizar este punto. La actriz Yvonne Craig, foto de los años 60, siendo una bailarina profesional, aportó al papel de Batgirl en la serie Batman una plasticidad única y realizó ella misma todas las acrobacias, estableciendo un nuevo estándar para los personajes femeninos en el género de acción. La futura vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en sus años de estudiante, a principios de los 80. Esta imagen dista mucho de los retratos oficiales, pero fue tomada durante su época en la Universidad de Howard, que se convirtió en el punto de partida de su carrera jurídica y política, y una invención de los años 50, las sandalias de pillo para fregar el suelo. La idea era permitir que el ama de casa se ocupara de otras tareas mientras limpiaba, pero en la práctica, este torpe artilugio se quedó en una foto divertida en las revistas de la época. Una pizzería callejera en Nápoles, años 50, donde se vende pizza frita a 50 liras la pieza. Este plato tradicional de los pobres, la pizza frita, se preparaba directamente en la calle y era un almuerzo rápido y calórico para los trabajadores. La Acrópolis, elevándose sobre Atenas, foto de 1910. En aquella época, la ciudad apenas comenzaba a expandirse y la antigua colina no parecía tanto una atracción turística como una parte integral del paisaje cotidiano. La estudiante de Derecho de la Universidad de Yale, Hillary Rodham, a principios de los 70, mucho antes de la Casa Blanca, era conocida por su postura activa y su participación en debates políticos, y estas gafas y pantalones acampanados eran una parte inseparable de la moda de la época. Una lavandería en Estados Unidos, años 30. Una mujer trabaja con una plancha de hierro fundido de una sola pieza, que pesaba varios kilogramos y requería un calentamiento constante en una estufa, convirtiendo el planchado de la ropa en un trabajo físico pesado. El presidente Theodore Roosevelt y el naturalista John Muir en el Parque Nacional de Yosemite en 1903. Fue durante este viaje de 3 días cuando Muir convenció al presidente de poner el valle bajo protección federal, sentando así las bases de todo el sistema de parques nacionales de Estados Unidos. Pasajeros del metro de Nueva York en 1963. En una época sin teléfonos inteligentes, la única forma de pasar el tiempo en el viaje era un periódico fresco, y un sombrero era un atributo obligatorio de todo caballero que se preciara. Vista nocturna de la cafetería Howdy's, en la esquina de Hollywood y Vine, años 60. Este restaurante abierto las 24 horas con un letrero gigante era un lugar de encuentro de culto, y al fondo se ve el famoso edificio de Capitol
Capitol Records, que parece una pila de discos de vinilo. Mao Zedong, después de nadar en un lago artificial, 1961. Esta foto formaba parte de una campaña de propaganda que demostraba la fuerza y la salud del líder, quien a sus 68 años supuestamente nadaba distancias récord. Shaquille O'Neal en su equipo de baloncesto de la escuela secundaria, 1989. Ya entonces medía más de 2 metros y 10 centímetros, y la táctica de juego, según recuerda el entrenador, era extremadamente simple. Pasadle el balón a Shaq, un mercado callejero en Irak, a principios del siglo XX, mucho antes de la llegada de los supermercados y los frigoríficos. La venta de carne fresca se veía así, presentando una escena animada y colorida de la vida cotidiana en Oriente Medio. Las ruinas de la ciudad italiana de Cassino en la primavera de 1944. Para desalojar a las tropas alemanas de sus posiciones fortificadas en la montaña, los aliados tuvieron que arrasar literalmente el antiguo monasterio y la ciudad a sus pies. El futuro presidente Franklin Roosevelt, durante su trabajo en el Senado del Estado de Nueva York, alrededor de 1913, 8 años antes de que la polio lo confinara a una silla de ruedas, era un joven político enérgico y ambicioso. Adam West e Yvonne Craig, intérpretes de los papeles de Batman y Batgirl, en un descanso durante el rodaje de la serie en 1968. Estas fotos informales muestran a los actores fuera de sus personajes de superhéroes, que los convirtieron en los ídolos de toda una generación. Soldados soviéticos en Chukotka alimentan con leche condensada a una osa polar y su osezno, años 50. Una foto en color única que muestra la asombrosa interacción entre el hombre y la naturaleza salvaje en las duras condiciones del Ártico. Londres a vista de pájaro, 1920 frente a la actualidad. En la foto antigua, el Támesis es una arteria de trabajo con chimeneas humeantes, y hoy es un centro turístico rodeado de rascacielos de cristal y acero. Steve Jobs, de 26 años, en su motocicleta BMW en 1981. Cuando la revista National Geographic le propuso hacerle un retrato, insistió en una foto viva como esta, que reflejara su espíritu rebelde y su estilo de vida dinámico. La Beatlemanía en Melbourne, Australia, en 1964. Miles de fans llenaron las calles para poder ver, aunque fuera de refilón, a sus ídolos, convirtiendo la llegada del grupo en un acontecimiento de magnitud nacional. La actriz Dorothy Dandridge, fotografiada aquí en los años 50, pasó a la historia como la primera actriz afroamericana nominada al Oscar a la mejor actriz por la película Carmen Jones, de 1954. La actriz Grace Kelly, en un plató de rodaje, 1953. Solo 3 años después de esta foto, pondría fin a su brillante carrera en Hollywood para convertirse en la princesa de Mónaco. El grupo Led Zeppelin, entre bastidores, antes de un concierto en Indianápolis, 1975. Esta foto fue tomada en el apogeo de su fama, cuando cada concierto se convertía en un espectáculo grandioso, y los propios músicos ya se habían convertido en leyendas vivas del rock. El mariscal de campo, Johnny Unitas, pide silencio a la multitud antes de un ataque decisivo en la final de 1958. Este partido, conocido como el mejor partido jamás jugado, terminó con la primera victoria en tiempo extra de la historia de la NFL y convirtió al fútbol americano en el deporte principal del país. Una chica de 17 años se prepara para su boda en 1956. En aquella época, los matrimonios precoces eran la norma, y la imagen de la esposa y ama de casa ideal era promovida activamente por la cultura de masas como el objetivo principal de una mujer joven. La actriz Ava Gardner, durante una sesión de fotos a principios de los 50, detrás de la imagen glamurosa de una estrella de Hollywood, se escondía la hija de un granjero de Carolina del Norte, que poseía un carácter tan fuerte que se enfrentaba abiertamente a los poderosos jefes de los estudios. Danny DeVito y Rhea Perlman,
en 1986. Esta pareja fue una de las más sólidas y atípicas de Hollywood, viviendo juntos más de 40 años, lo que es una rareza en el mundo del espectáculo. El barrio de Alphabet City, en Nueva York, años 70. Esta foto en color captura una época en la que este lugar era considerado uno de los más peligrosos de la ciudad, pero fue precisamente esta decadencia la que dio origen a un potente movimiento contracultural, incluyendo el punk rock y el arte callejero. Un oficial soviético regresa a casa con su hija tras el fin de la Gran Guerra Patria en 1945. Esta conmovedora imagen se convirtió en un símbolo de la anhelada paz y de la reunificación de millones de familias separadas por la guerra. Una máquina barredora eléctrica en las calles de Berlín, 1907. Este voluminoso aparato tirado por caballos, con capacidad para 2.500 litros de agua, fue uno de los primeros pasos hacia la mecanización de la limpieza de las ciudades europeas. Soldados soviéticos posan junto al globo terráqueo del despacho personal de Hitler en la Cancillería del Reich, mayo de 1945. Este globo, que se convirtió en uno de los símbolos de la victoria, fue posteriormente llevado a Estados Unidos, donde fue restaurado, tapando el agujero de bala en la zona de Alemania. El pescador Edward Llewellyn, con su captura récord, una lubina negra de 192 kilogramos. Este gigante fue pescado cerca de la isla de Catalina en 1903, con una simple caña de bambú, lo que hoy parece prácticamente imposible. Un hombre frente a una secuoya gigante en los años 50. Estos árboles, cuya edad puede alcanzar los 3.000 años, son tan enormes que en los troncos de algunos de ellos se llegaron a excavar túneles para el paso de coches. La cantante Selena en un anuncio de Coca-Cola, 1994. En ese momento estaba en la cima de su fama y era considerada la reina de la música tejana, y este contrato fue una prueba más de su salto al mercado nacional estadounidense. Albert Einstein posa para un escultor en los años 30. A pesar de su estatus de genio científico, soportaba con paciencia este tipo de eventos, aunque su distracción era legendaria. Una vez utilizó un cheque de $1.500 como marcapáginas y lo perdió.